Bueno, el martes pasado no pudimos completar el estudio porque no teníamos internet y ahora sí podemos completarlo. Y vamos a repasar de nuevo rápidamente cuáles son las abominaciones que se cometen en la iglesia. En el estudio 16 vimos cómo el pueblo antista fue dejado sin profecía y nuestros dirigentes están negando el mensaje del tercer ángel para buscar amistad de las iglesias caídas que son parte de la Gran Babilonia, y cómo se está educando y guiando a nuestros pastores a buscar la amistad de estas iglesias y ser constructores de puentes con ellas. Y sin saberlo están haciendo la obra que hizo Balán y Sittim, unir y hacer fornicar al pueblo de Dios con estas mujeres, adorando con ellas a sus dioses. Y en Hechos, en el estudio anterior de Hechos 17, vimos cómo a la iglesia adventista se le hizo dar todos los pasos del camino de apostasía y se la dejó preparada para perseguir a los que hagan la obra que Dios le dijo tiene que hacer el pueblo adventista, que les den el alimento a tiempo a sus hermanos después de arreglar sus lámparas y recuperar el conocimiento de la verdad, y toquen trompeta de tensión para despertar y darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Y en este estudio, como ya lo avisamos, vamos a ver las abominaciones que se cometen en nuestra iglesia. Como consecuencia de la obra del príncipe de este mundo, porque el pueblo adventista habría quedado en la condición del ángel de la Odisea y no podría verlas. Pero cuando las viera, cuando abría sus ojos, sería aprobado. Y esas abominaciones no son otras que las abominaciones de Babilonia, porque Babilonia la Grande es madre de todas las abominaciones que se cometen en la tierra. Y se estarían cometiendo justamente en la iglesia adventista las abominaciones que Dios anunció por medio de Moisés, por medio de Ezequiel, por medio de Joel y sus otros profetas, y el último de ellas fue Elena de White. Entonces, como ocurrió en el tiempo de Elena de White y el desarrollo de la apostasía alfa, que Dios usó para mostrarle lo que pasaría en el tiempo del omega, donde ahí fue introducida el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, en nuestro tiempo se habría desarrollado la omega y habrían sido introducidas de nuevo el alfa y después la omega de las herejías mortíferas sobre la presencia y personalidad de Dios. Y cuando nos fijáramos nosotros podríamos identificarlas a las dos. Pero como ciegos guías de ciegos, nuestros hermanos estarían guiando al polantista a cometer las mismas abominaciones, dándoles a comer la comida y la bebida de la mesa de los borrachos. Los siervos de Jezabel que están borrachos, ¿con qué? Con el vino de Babilonia. Ahora, eso es lo que Dios anunció. ¿Cuál sería el objetivo de Satanás? Transformar ¿a quién? A nuestros varones ancianos y a nosotros en siervos malos, que en vez de cumplir la misión que Dios le dio al pueblo adventista, lleguen a conocerlo a Él, a conocer sus profundidades y se conviertan en sus hijos, en hacedores de maldad e hijos del padre de maldad, para poder usarlos como parte de su ejército, del mismo modo en el que usan los lobos que venían a nosotros vestidos de ovejas. ¿Por qué? Porque los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas creen que trabajan para Dios. Y vinieron a cumplir la misión y el plan divino que su Dios, el dragón, les dio a ellos y al falso profeta. Prepararle el camino a su venida en gloria y majestad. Porque Satanás no solo pretendió tomar el lugar de Cristo en el tiempo de la apostasía, sino que ahora quiere incluso simular la segunda venida, y lo va a hacer como Dios le mostró a Nahuay y lo anunció en su palabra. Ahora, pero vamos rápidamente a la profecía sobre las abominaciones y el sellamiento. La profecía sobre las abominaciones que se estarían cometiendo en medio de Jerusalén, que es un tipo de la iglesia remanente, cuando llegara el tiempo y prueba de sellamiento de la última generación del remanente Israel, le fue dada por Dios a Moisés, a Ezequiel y a Joel, y fue ratificada por medio de Elena de White. A causa de estas abominaciones, estaría por llegar el tiempo de la ira sobre la iglesia remanente. Y luego de probar y sellar a su pueblo, Dios procedería del mismo modo en el que procedió con Israel. Ahora, ¿qué es la ira? Tenemos que ir a la ley de Moisés para entenderlo, como leemos en Deuteronomio 31, del 16 al 18. Entonces, y Jehová le dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres. Y podemos encontrar un paralelo, porque Dios guió a Israel con Moisés y al pueblo adventista con Elena de White. Y esto pasaría también cuando durmiera Elena de White, como Dios le mostró a ella.
Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará. Ahora, ¿qué haría el pueblo de Israel? Dejaría a Jehová. Como en el tiempo de la apostasía de la iglesia primitiva, los apóstatas apostataron del Dios de sus padres y se fueron detrás del Dios de la fortaleza, el Dios de Roma. Y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré. Ahora, ¿quién dejaría primero a quién? Israel dejaría a Jehová y estaría adorando a otros ídolos. Y entonces llegaría el momento en que Dios dejaría de llamarlos para que se arrepientan y se vuelvan sus malos caminos, y los dejaría. Y esconderé de ellos mis rostros y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Porque eso es lo que buscaba Satanás, alejar a Dios a su pueblo para destruirlo. Y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. ¿Por qué el pueblo de Israel le iba bien y era protegido? Porque Jehová está en medio de ellos. ¿Y cuándo le vendrían los males? Cuando Jehová se alejara. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Como se le enseñó a Moisés en el cántico que le enseñó al pueblo, el cántico de Moisés y el Cordero, Deuteronomio 32, 16 al 20. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones, y por eso Dios habla de las abominaciones que estarían cometiendo la iglesia adventista, porque también Satanás buscaría que el pueblo adventista despertara celos a Jehová con dioses ajenos. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Y fíjense que este es el tipo y está escrito para amonestarnos a nosotros. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador, y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Y cuando estaba por llegar el tiempo de la ira sobre Judá, sobre Jerusalén, por medio de Jeremías, Dios le vuelve a ratificar lo que estaba por pasar, que ya había pasado con las 10 tribus de Israel. Y cuando te preguntara este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? ¿Cuál es la profecía de Jehová sobre el pueblo adventista? Porque este es el tipo. Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. ¿Dejó Dios a las iglesias caídas? Sí. ¿Dejó Dios a los apóstatas de la iglesia primitiva? Sí, después de amonestarlos por medio de los cristianos fieles del norte de África, los dejó. ¿Va a dejar Jehová al pueblo adventista? A ver, no lo dejó, pero va a llegar el tiempo de la ira sobre el pueblo adventista, y a los que no se vuelvan a sus malos caminos, los va a dejar. A los impíos del pueblo de Israel los dejó en manos de los dioses a los que ellos habían elegido adorar, y con los impíos del pueblo adventista procedería del mismo modo. Haría recaer el mal camino de ellos sobre sus propias cabezas. Los dejaría en manos de los 6 varones que son el tipo de los ángeles, siervos del príncipe de este mundo, el destructor, los dioses a los que estarían adorando, las abominaciones de Babilonia, porque el pueblo adventista también estaría adorando a los demonios y no a Dios. Y por medio de Ezequiel, justamente en Ezequiel 9 se nos muestra el tiempo de sellamiento del pueblo adventista, como Dios le mostró a Nehuay, porque ese sellamiento es el sellamiento de una generación que va a ser juzgada estando viva. Es el sellamiento, pero el sellamiento de la última generación. Clamó a mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado. Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Son 6 varones, son símbolos, que vamos a ver, son espíritus de demonios, que vienen a destruir al pueblo de Dios. Y entre ellos, él vio que venían, y vio que también venía otro más, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, viene a sellar.
Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Entonces, ¿cuál es esa ciudad? ¿Por qué es importante? Porque este es el sellamiento de Jerusalén, no de todo el pueblo que está en el mundo entero, sino específicamente de Jerusalén, que es un símbolo de la iglesia remanente. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Qué estaría pasando? En Jerusalén se estarían haciendo abominaciones. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, a los 6 varones que venían detrás del varón vestido de lino: pasad por la ciudad en pos de él y matad. Ahora estos destructores vienen a matar. Y Dios les dice que cuando pase Jesús, porque es un símbolo de Jesús, sellando su pueblo, si hay alguno que no es sellado, puede quedar en manos de ellos, ¿no? En manos de los espíritus de demonios. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. No pueden tocar a los sellados. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ahora, esto es interesante leerlo junto con la visión que Dios le mostró a Nehuay sobre el tiempo del sellamiento. Porque ahí le mostró literalmente cómo los ángeles del príncipe de este mundo estarían en medio de la iglesia adventista. Y dice ella en estas 2 citas: notemos con cuidado este punto. Aquellos que reciben la marca pura de la verdad, que el Espíritu Santo estampó en ellos, son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en Jerusalén. ¿Qué dice ella? En la iglesia. Porque Jerusalén es un símbolo profético de la iglesia remanente. En la iglesia adventista estaría pasando eso. ¿Y cuándo? En el tiempo del sellamiento de la última generación, como dice la próxima cita, especialmente en la obra final de la iglesia, cuando esté por terminar el tiempo de la iglesia militante. En el tiempo de sellamiento de los 144.000 que permanecerán sin mancha del trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. ¿Por qué? Porque habrían abierto los ojos, no estarían más en la condición de la Odisea, y empezarían a ver lo que pasa. Y se angustiarían y llorarían al ver lo que pasa en la iglesia adventista. ¿Y qué significa esta profecía? Primero, el antitipo del varón vestido de lino es el santo, el verdadero Jesús, el que viene a llamar, a sellar y a llevar con él a los vencedores. Viene a buscar a la cosecha de trigo, a los que se angustian y lloran al ver las abominaciones que se cometen en la iglesia. Aquí hay una C, no una S. Y hacen la obra que él les encargó hacer. Y leemos en Apocalipsis 3:12: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. O sea, va a tener una señal en la frente, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el antitipo de los 6 varones que vienen a destruir son los espíritus de demonios, los siervos del príncipe de este mundo, el destructor, que vienen detrás de Jesús a buscar la cosecha de cizaña, a los hombres que, después de oír el mensaje de Dios, continúen cometiendo estas abominaciones y no reciban el sello de Dios, como Jesús lo dijo en Mateo 13, 40 al 43, de manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Fíjense, no es Babilonia, de la iglesia remanente, a todos los que sirven de tropiezo. Habría personas que estarían sirviendo tropiezo a otros, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, después de eso, después de esa separación final,
Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y van a resplandecer porque tienen que iluminar la tierra con la gloria de Dios y tienen que llamar al pueblo que está en Babilonia a salir de ella. Ahora, ¿cuál sería nuestra única salvaguardia en este tiempo de prueba y sellamiento en el que habría falsas doctrinas, manifestaciones de espíritus de demonios y se realizarían milagros en nuestra iglesia? Porque, cuidado, como estuvimos viendo, lo que Dios nos indicó por medio de Nehuá y en su palabra que iba a suceder, y vimos cuando vimos lo que serían los 7 truenos, vimos que la iglesia adventista habría milagros, y no sería Dios el que los haría, sino Satanás, para engañar al pueblo adventista y hacerlo creer en falsas doctrinas. Y como dice León en el conflicto de los siglos, nuestra única salvaguardia, ¿cuál sería? Dice, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no les ha amanecido, Isaías 8:20. Esa es la primera regla. La ley y el testimonio de los profetas. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos, porque estaría en medio de nuestra iglesia tratando de seducirnos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos, contra Jesús y con los que vayan con él a la batalla. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. ¿Cuándo? Cuando aún nos puede engañar. En el tiempo de nuestra prueba. El contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Entonces, el pueblo de Dios tiene que tener sus lámparas encendidas. Los dos testigos tienen que estar vivos para poder guiar al pueblo adventista como guiaba la iglesia primitiva. ¿Por dónde comienza la prueba de sellamiento de la iglesia remanente? Comienza por los varones ancianos que están delante del templo, por los ministros y los ancianos de nuestra iglesia, que serían los primeros a los que los lobos vestidos de ovejas habrían guiado a cometer estas abominaciones para que ellos hicieran que todo el remanente empezara a cometerlas. Por esa causa, son ellos los que necesitan oír las palabras de profecía en primer lugar. A ellos también hay que darles el verdadero alimento a tiempo, porque es nuestra responsabilidad. Por amor a nuestros hermanos tenemos que hacerlo, con todos los adventistas. ¿Y qué pasó? Y pasa lo que Dios anunció, y qué ve Ezequiel. Y aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo. ¿Cuántos quedaron? Uno solo. ¿Quién? Ezequiel. Me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Los voy a dejar en manos de ¿quiénes? De los 6 varones. ¿Por qué? Porque los está adorando, como Israel. Está adorando a los demonios. Y los voy a dejar en manos de lo que eligieron adorar. Ahora, esto pasa cuando uno hace una elección consciente. No puede pasar con el ángel de la Odisea antes que el ángel de la Odisea escuche el mensaje que tiene que escuchar. Entonces, el antitipo del profeta Ezequiel, el único que es sellado, ¿son quiénes? Los sellados, los siervos fieles, los que tienen hambre y sed de justicia y que, después de ser despertados por el clamor de medianoche, se angustian y lloran al ver todas las abominaciones que se cometen en la iglesia y buscan salvar a sus hermanos, guardando las palabras de la profecía, profetizando, dándoles el verdadero alimento a tiempo, ¿no? Como Jesús dice. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual, cuando su Señor venga,
cual su Señor puso sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Porque Dios tiene que darnos esa orden. Y eso es lo que nos está diciendo por su palabra. Tenemos que darle alimento a tiempo a nuestros hermanos. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. ¿Dónde? Que esté en medio de Jerusalén, dándole alimento a tiempo a sus hermanos, empezando por los varones ancianos, a todos, mientras Jesús está sellando. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, ¿no?, a los que le dan el alimento a tiempo a sus hermanos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y va a pasar, y esto pasa en la iglesia adventista. ¿Qué pasará cuando termine el sellamiento del pueblo que está en Jerusalén? Dios empezará a soltar los vientos retenidos hasta que fuera sellado su pueblo y comenzará el tiempo de angustia. Entonces sonará la primera trompeta. Será lanzado fuego del altar sobre la tierra, sobre Jerusalén, sobre la iglesia remanente. Y se quemarán la cizaña y todos los árboles que no hayan dado buen fruto. Y la palabra de Dios es clara. Leemos Apocalipsis 7, 1 al 4. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Este es el varón vestido de lino. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: estos 4 ángeles no son los 6 varones, estos son siervos de Dios, son ángeles de Dios. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y termina el sellamiento. Y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Miré, y aquí la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, con una piedra zafiro, que parecía como semejanza a un trono, que se mostró sobre ellos. Y habló el varón vestido de lino al varón vestido de lino, y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, las ruedas del trono de Dios, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Dónde se tira el fuego? En la ciudad, en Jerusalén. ¿Es un símbolo de qué? De la iglesia adventista. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él, y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Sale de la presencia de Dios, ¿para qué? Para esparcir el fuego en la ciudad. Y en Apocalipsis, cuando está por llegar el tiempo de angustia y comenzar, se ve esta misma escena. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea, ¿quién es el que añade incienso a nuestras oraciones e intercede por nosotros? Jesús. Este es un símbolo de Jesús. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Porque, como vemos en Ezequiel, esto ocurre, se arroja a la tierra es donde está el pueblo de Dios, cuando ya fue sellado el pueblo de Dios. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta. Ya pasó el sellamiento, entonces ahora sí puede hacer daño. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Este es el fuego del incensario. Este es el fuego del altar. Este es el fuego que toma el varón vestido de lino de debajo de las ruedas del trono de Dios.
el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda hierba verde. ¿Dónde? En la tierra. ¿Símbolo de qué? De Jerusalén, en el pueblo adventista. Entonces, como Dios le mostró a Nehuay, esta profecía tiene un doble cumplimiento. Una es esta. Y el otro cumplimiento es lo que va a ver todo el mundo cuando empiece el tiempo de angustia. Que el pueblo de Dios lo va a ver, lo va a reconocer y va a decir: Jesús ha venido, como ladrón a buscarnos para ir a la batalla. Y salen a predicar el fuerte pregón. ¿Y qué dijo Jesús que va a pasar en este momento? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, ese fuego es un símbolo de qué. Se cerró la puerta de gracia, se cerró la puerta, y todo el que no fue sellado ya fue dejado fuera. ¿No? ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. A ver, en Ezequiel el varón que tiene el tintero para sellar es Jesús, ¿no? No cabe duda de eso. Ahora, aquí el que, o sea, es el momento del sellamiento, son los 144.000, ya están preparados para ir con Jesús a la batalla, y ya es como que estamos empezando, ya empezó el tiempo de angustia, Dios derrama sobre esos 144.000 la lluvia tardía, y empiezan a sonar las trompetas. La primera trompeta que está aparente, o sea, a ver si lo entiendo. El incensario, ¿quién es el que lo arroja? ¿Es un ángel o es el mismo? Es Jesús, ¿no? Ah, ahí está. Eso es lo que no entendía. Está bien, fenómeno. Está bien, ¿no? Porque como dice que hay un ángel, entonces... Sí, bueno, es una forma simbólica de verlo. Lo mismo que un varón entra en Jerusalén. Está bien, está bien. Entonces, ese varón, acá en la profecía se lo representa, él vio como una persona, dice un ángel, un mensajero. Toma justamente el fuego del altar y lo arroja a la tierra, ¿no? Y ese es el varón vestido de lino. Está bien. O sea, que hace la doble función, sella y después comienza la tarea en el tiempo de angustia, sonando la primera trompeta y ahí comienza, digamos, la batalla. Esa es la realidad. Ahí empieza la batalla, claro. Ahí es donde nos damos cuenta que empezó el tiempo del fin, que ya estamos sellados y que se cerró el tiempo de gracia para la iglesia adventista, digamos. Ajá. ¿Está bien? Eso es lo que Dios planeó ahí, para que lo identifiquemos claramente esa señal. Entonces, ¿qué pasó? Los árboles, fíjense, nosotros somos árboles malos, pero todo árbol que no tenga buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que los sellados son árboles buenos. Tenemos que ser árboles buenos, porque si no, no queda ninguno. Esto es lo que quiere negar Satanás y niega Satanás con sus falsas doctrinas, que vamos a seguir hasta segunda venida siendo pecadores y pecando, etcétera, etcétera. Y no, tenemos que ser árboles buenos, si no, vamos a ser cortados, echados en el fuego. Entonces el que crea las falsas doctrinas que se predican, y van a ser cortados. Por eso hay que tocar trompeta en Sion, porque Dios fue claro en sus mensajes, en la Biblia, en los mensajes que le dio Elena de Juárez. Los sellados tienen que reflejar plenamente la imagen de Jesús. Entonces, y Jesús también habló lo que pasaría con la cizaña. Entonces, cuando llega ese momento, se separa el trigo de la cizaña y la cizaña es echada en el horno de fuego. Porque los árboles que no tienen fruto, o las plantas de cizaña, que no tienen fruto, su fruto es semillas de cizaña, no van a quedar siendo parte de la Iglesia de Dios. O sea, aunque queden dentro de la institución, sus nombres van a ser borrados del libro de la vida y van a quedar en manos del príncipe de este mundo. Por eso es un tema muy delicado que hay que explicarle al pueblo adventista, que es claro en la palabra de Dios. Y va a pasar. Entonces, como ya lo vimos, habrá llegado el tiempo de la ira para los adventistas impíos. Se habrá cerrado la puerta y quedará en manos de los 6 siervos del destructor, hasta que, en el tiempo de la sexta plaga, Dios haga secar el gran río Éufrates que alimenta la gran Babilonia y sus ojos sean abiertos. Porque a partir de este momento, desde la primera trompeta hasta el tiempo de la sexta plaga, los impíos actuarán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá. Pero los entendidos comprenderán. Eso es lo que Dios anunció. Entonces vamos a la abominación.
las abominaciones que Dios describe en Ezequiel 8. La primera es la introducción de la imagen del celo en la iglesia remanente, en medio de Jerusalén. La primera abominación introducida en medio del pueblo de Dios es la imagen del celo, la imagen, el ídolo, con el que los lobos dios de ovejas buscarían provocar a celos a Jehová para alejarlo de su santuario, como sucedió en el tiempo de la apostasía de Israel y la llegada del tiempo a la ira, y como ellos hicieron con las iglesias caídas, para poder entregarle al pueblo adventista a Satanás. Cuando las iglesias cayeron, ¿quién tomó posesión de ellas? Satanás. ¿Qué quiere Satanás? Tomar posesión de la iglesia adventista. Ahora, fíjense que en 1903, cuando Dios dejó a los impíos de Battle Creek, Satanás tomó posesión de Battle Creek, de la tercera parte de los adventistas. Y lo que busca es volver a hacer lo mismo, pero con todos los adventistas. Entonces vamos a la profecía de Ezequiel 8. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa. ¿Dónde estaba Ezequiel? Había sido llevado a Babilonia, y él vivía al lado del río Quebar. Y los ancianos de Judá estaban sentados junto a mí, delante de mí. ¿Quiénes? Los que habían sido llevados a Babilonia. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego, y de sus lomos para arriba parecía resplandor. Esta es lo mismo que vio Juan, y lo vemos en Apocalipsis 1. Y él lo vio semejante al Hijo del Hombre. Reconoció algo en esta figura que dijo, es semejante a Jesús. El aspecto de bronce refulgente, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Entonces va en visión a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Entonces, ahora tenemos que ubicarnos. Se lo llevó a Ezequiel no a Jerusalén, sino al templo de Jerusalén. Y ahora está dentro del templo, que está en el monte Moria. Jerusalén está al lado del monte de Sión. Pero ahora, en el monte Moria, se le hace mirar hacia la puerta que da al norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Entonces, en la entrada del templo de Dios había una imagen, que es la imagen con la que querían llamar a celos a quién, a Jehová. Y esa imagen estaba en la puerta donde se entraba, donde estaba el altar, donde se llevaban los sacrificios. Me dijo, entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Porque ese es el objetivo, que Dios, alejar a Dios su pueblo, que proceda con ira, finalmente se aleje. ¿Por qué? Porque el pueblo está adorando a un ídolo. Y ahora se puso a la imagen del celo para que el pueblo de Dios la adore. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Esta es la primera. Esta es el alfa, como identificó Elena. Como cuando ponemos línea sobre línea todas las palabras de la profecía sobre la iglesia remanente, vemos que Jesús mismo advirtió que cuando llegara el tiempo de prueba y sellamiento de la última generación de la iglesia remanente, en el campo del Padre Familia, mientras todas las vírgenes adventistas dormían, habría entrado el enemigo y ya habría sembrado la semilla de la cizaña. Como leemos en Apocalipsis, en Mateo 25, 1 al 5, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. ¿Y qué pasó? Abrió una tardanza. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas? Todas estarían dormidas. Y en Mateo 13, justamente hablando de su reino, de su iglesia, dijo lo siguiente:
le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, porque hay buena semilla y mala semilla. Y la buena semilla es la semilla de trigo, es el verdadero Jesús. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. ¿Quién vino? Satanás. Y sembró otra semilla, la semilla de la cizaña entre el trigo, y se fue. Entonces, por esa causa, delante nuestro estarían otro Jesús, la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, y muchos adventistas entrarían por la puerta ancha, y no precisamente al templo de Dios, porque por la puerta estrecha se entra al templo de Dios, por esta otra puerta a otro lado, como Jesús lo dijo en Mateo 7, el 13 al 15. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos que, como Dios le mostró a Elena, muchos adventistas entrarían por la puerta ancha. ¿Por qué? Porque estarían en la iglesia adventista. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos la buscan y la encuentran. Porque muchos entran por la que ponen delante de ellos. ¿Y por qué estaría esa puerta? Porque habría lobos vestidos de ovejas en medio nuestro. Por eso Jesús dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. O sea, vienen ¿de dónde? De Babilonia. Son siervos de Jezabel. Pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, fíjense, hay dos semillas, dos puertas y dos caminos. Pero como el santo, el verdadero Jesús es, fíjense, la verdadera semilla de trigo, de la que nace y crece un hijo de Dios y un hermano de Jesús, como él lo dijo en Juan 12, 23 al 24, Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo, ¿no?, estaba hablando de él, no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, porque esa es la promesa de Dios. Tendría hermanos, vería el fruto de la aflicción de su alma. Entonces, el verdadero Jesús es la verdadera semilla del trigo, es la que Dios quiere sembrar. Y Satanás quiere sembrar al falso Jesús. También Jesús, el verdadero, es la verdadera puerta de las ovejas, la puerta estrecha por la que se entra al reino de Dios, al lugar santuario de Dios, al templo de Dios. Yo soy la puerta, dice Jesús: el que por mí entrare será salvo. Entonces, ¿por qué puerta tenemos que entrar? Por la puerta estrecha. ¿Y qué semilla tenemos que dejar germinar en nuestro corazón? La verdadera semilla de trigo. Y Él es también el verdadero camino, el camino angosto que lleva a la vida, a conocer a Dios, a ser como Dios, como Jesús, a tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a quién, al Padre, sino por mí. Entonces, por Jesús vamos ¿a dónde? Al Padre, para que el Padre haga la obra que prometió hacer en nosotros. Y el anuncio de Jesús implica que en el campo del Padre Familia, en nuestras mentes y en nuestros corazones, habría sido sembrado otro Jesús, un falso Jesús. El Jesús que es, primero, la semilla de la cizaña, de la que nace y crece un hijo del Padre maldad, un hacedor de maldad. Porque de la semilla de la cizaña no nace trigo, nace cizaña, una planta de cizaña. Y el falso Jesús es la puerta ancha, por la que se entra a la sinagoga de Satanás, no al templo de Jehová, a la sinagoga de Satanás. Y es el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás. Ahora, esa puerta estaría frente nuestro, y esa semilla habría sido sembrada en nuestro corazón. Y si muchos adventistas entran por esa puerta, ¿qué va a pasar con ellos? Ese es el tema. Por eso hay que tocar trompeta en Sion. Por eso debemos preguntarnos: ¿a qué Jesús está adorando el pueblo adventista? ¿Qué Jesús fue puesto delante del pueblo adventista? Y claramente no es el verdadero, es la semilla de la cizaña, y esa debe ser la imagen del celo, la que provoca celos. Porque si ponemos línea sobre línea todas estas profecías, esa es la imagen, el ídolo, con el que se busca llamar a celos al Dios verdadero. Además, la imagen del celo debería ser la imagen definida en la que Elena de White identificó como el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, la doctrina en la que se define el ídolo al que adoran Jezabel, los lobos vestidos de ovejas y el falso profeta, porque es el ídolo común a la Gran Babilonia, entre comillas, cristiana.
Y cuando nos fijamos en las doctrinas introducidas en el credo adventista, en las 28 creencias fundamentales, nos damos cuenta que esto es así, que en nuestra iglesia ha sido introducida la doctrina que en el año 380 después de Cristo, con la promulgación del Edicto de Tesalónica, Roma exige que tenga una institución religiosa para recibir el nombre de iglesia. Y esa es la doctrina de la Trinidad. Y con la excusa de que lo hacían para que las otras instituciones no reconozcan como iglesia, la introdujeron a la iglesia y crearon las 28 creencias, porque eso es lo que les exigían las otras mujeres. ¿Quién hizo esto? Por supuesto, los lobos, supuestamente para que fuéramos reconocidos. Y acá está la página oficial de la Iglesia Adventista. ¿Y qué ponen ahí? Dios, Trinidad. Adoramos al Dios Trinidad. Y acá está la definición que ponen. Dios Trinidad. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. ¿Y de quién está hablando? No está hablando ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, sino del Dios Trinidad, esa entidad a la que adora Roma. Esta definición del Dios Trinidad formado por 3 personas iguales y coeternas es similar a la definición del Edicto de Tesalónica, el tipo de la ley dominical activa, que definió cuál era la imagen a la que la bestia romana obligó a adorar a todos los hombres para ponerles el nombre de cristianos católicos y reconocer sus lugares de culto como iglesias. Porque esta es la norma que defiende Roma. Porque por medio de este edicto, ella se pudo sentar sobre el poder del Imperio Romano. ¿Y qué dice esto? Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen una religión determinada. La religión que profesan, ¿quién? El pontífice Damaso, el Papa y el obispo de Alejandría. ¿Y cómo la definen? Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad, 3 personas iguales y coeternas, y de la diosa Trinidad. Ordenamos que tengan nombre cristianos católicos quienes sigan esta norma. Ahora, al poner esta doctrina dentro de la Iglesia Adventista y bautizar y hacer creer en esta doctrina, ¿qué están haciendo nuestros varones ancianos? Están transformando a los adventistas en cristianos católicos, que tienen la misma religión que el obispo de Roma. Entonces, quienes siguen esta norma, quienes creen en la Trinidad, reciben el nombre de cristianos católicos, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos sobre los que pesará la infamia de la herejía. Y empezaron a asesinar a los que no adoraban la Trinidad. Y empezaron a asesinar al pueblo que conocía a su Dios, que conocía a Jehová, y por supuesto sabía que la Trinidad era un ídolo y no la adoraba. Eso es lo que Dios le mostró a la Jehová y la visión del gran conflicto, y le mostró que nosotros tenemos que elevar la bandera de la iglesia primitiva, porque esta es la bandera negra de los paganos. ¿Y qué es cómo sigue el edicto? Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias. ¿Por qué? Porque si no adoran a la Trinidad, no pueden recibir el nombre de iglesias. Ahora, ¿qué hicieron nuestros varones ancianos? Introdujeron la imagen del celo, ¿para qué? Para que Roma y sus hijas nos reconozcan como una iglesia. Eso es lo que pasó, esa es la realidad. Por eso la imagen del celo fue introducida en la iglesia adventista. Y claro es que nosotros sabemos que el Dios, la Trinidad, es un ídolo filosófico que, con cosas sacrificadas a los ídolos, define y disfraza como cristianas a las imágenes de la bandera negra de los paganos. Y sabemos que ese ídolo, la abominación desoladora, no fue adorado por el pueblo que conocía a su Dios, el pueblo que conocía a Jehová, el pueblo al que Roma buscaba extirpar de la tierra, como leemos en el conflicto de los siglos y en primeros escritos. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Ya no era Dios el que la guiaba. Había caído en manos de ¿quién? Del príncipe de este mundo. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. Se unió al Estado. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía, para asesinar a los cristianos que no adoraban a el Dios, la Trinidad. ¿De qué lado estaríamos nosotros? Y por supuesto que si tenemos la bandera negra de los paganos, nuestra fe no es la fe de la iglesia primitiva, y eso es muy claro. Pero la misión del pueblo adventista era recuperar el conocimiento de la verdad para llegar a tener la fe de la iglesia primitiva. Y el objetivo de los lobos es impedirlo.
quieren que tengamos la fe de Roma. ¿Y quién está ganando? Y aparentemente los lobos. Ahora, pero Dios anunció que eso pasaría, porque mientras durmiéramos eso pasaría. Pero cuando nos despertáramos, todos los adventistas tendríamos la oportunidad de conocer la verdad. Y tendríamos que elegir. Como dice Elena, Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por quiénes? Por los defensores de la Trinidad. Como ya lo vimos, estos son los puntos comunes de doctrina que ahora unen a la bestia del falso profeta en la adoración ecuménica del dragón. Como dijo Dios le mostró a Elena, no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Adora a Satanás, adora ídolos. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo, se unirían en una misma religión. Por supuesto, Roma no cambiaría. Los protestantes de los Estados Unidos eran los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo, se harían espiritistas, y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia, guiados por los espíritus de demonios. Y cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, la iglesia más grande de Estados Unidos es la iglesia católica, y después se uniría con las iglesias protestantes tradicionales en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, porque serían comunes ahora. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. ¿Qué dogma impuso Roma? El de la Trinidad. ¿Cuáles son los puntos comunes de doctrina? El dogma de la Trinidad. ¿Qué van a imponer? Lo mismo. ¿A quiénes? A los que no la estén adorando. Porque el falso profeta y la bestia adoran lo mismo. Y acá tenemos el acuerdo ecuménico cuando fue anunciado en el Vaticano el 14 de febrero del 2010, el día de San Valentín, cuando cosecharon los frutos del movimiento ecuménico. ¿Y qué pasó ahí? El cardenal Casper anunció que los participantes habían afirmado su fundamento común, o sea, su terreno común, donde construían sus casas, en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. Y esta no es la roca, esa es la arena. Ese es el fundamento común. Y reconocieron que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia. Y se unieron a ellos, se volvieron católicos, entonces empezaron a definir un catecismo ecuménico, como fruto de los 40 años de diálogo ecuménico. Ahora, esta misma obra que hicieron justamente los apóstatas de las iglesias caídas y Roma, lo están haciendo los lobos adentro de la iglesia adventista, porque están haciendo recorrer el mismo camino. Y que busque la amistad de estas iglesias. Y para buscar la amistad de estas iglesias, tiene que tener el mismo credo y adorar lo mismo. Pero ¿a quién adoran? Como Dios lo anunció en Apocalipsis 13. Vieron a sus cabezas como herida de muerte, y esa herida se la provocó la iglesia de Reforma, y también se la sanó. Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Y qué dice? Toda la tierra estaría adorando lo mismo. Y eso incluye a los adventistas. Y adoraron al dragón. ¿A quién adoran? Al Dios la Trinidad. Y si adoramos a Dios la Trinidad, ¿a quién adoramos? Al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, porque la reconocieron como parte de la iglesia de Cristo, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahora, ¿qué nos muestra la introducción del Dios Trinidad en la iglesia adventista, el ídolo a través del cual la bestia y el falso profeta adoran al dragón? Nos muestra que los lobos dios de ovejas ya hicieron la primera parte de su obra. Le dieron a beber al pueblo adventista, a la única nación que no lo había bebido del vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, y que por esa causa Babilonia ya ha caído, y estamos en el tiempo de la última generación. Porque ahora el mensaje del segundo ángel volvió a ser verdad presente.
Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque he hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. Y en Apocalipsis 7, Dios nos muestra cómo esta mujer representaría ese vino. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, las abominaciones que estarían en la iglesia adventista, ¿de dónde vienen? De ahí. Y estarían en el cáliz. Y Roma lo representa, fíjense. ¿A quién adora? Al sol, al dios de Constantino, al dios de las fortalezas. Porque representa la misma imagen que Satanás le mostró a Constantino y la llama Jesús. Y en el cáliz, en la copa que tiene, esa imagen. Y lo adora al sol con la cruz en el medio. Ahí ya incluso le ponen los rayos al costado. Y le da eso a comer al pueblo de Dios que está en medio de ella. Y también lo representa como el dios de Egipto. El ojo de todo lo ve, el piramidión, al que los egipcios llamaban Ra, el dios sol. Y acá directamente pone el sol, a Baal. Y dice, Baal es Dios. Porque Baal es la Trinidad, el Dios de la Trinidad. Y tiene hipóstasis, que la representa. Fíjense acá está Baal, el que está en el medio, es Dios, es el Dios Trinidad, que tiene tres hipóstasis, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y acá están las tres hipóstasis con forma humana a las que está adorando un católico. Y eso se introdujo en la iglesia adventista. Es lo mismo, es el mismo ídolo, no es distinto. Ahora, ¿con qué excusa introdujeron a nuestra iglesia la imagen del celo, la abominación soladora de la que habló el profeta Daniel? Para que las mujeres a las que estaban cotejando nuestros varones ancianos y con las que se están uniendo en diálogo ecuménico, nos reconocieran como una iglesia cristiana. Esto está en el libro La Trinidad, donde muestran por qué lo hicieron. La página 10 leemos lo siguiente. En consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus comisiones trinitarias. ¿Qué cosa? Adoramos al mismo Dios, al Dios de la Trinidad, al Dios Trinidad, al mismo Dios que ellos. Aunque existen diferencias que las hemos hecho notar. ¿Cuándo? ¿Cuáles son las diferencias? Lo adoramos en sábado. Por eso, nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos. Ahora, pero ese terreno común es el que une ahora a la bestia del falso profeta. Y lo mismo está en la iglesia adventista. Y fíjense, el otro párrafo dicen que ese terreno común es también un terreno común con las iglesias protestantes caídas, en beneficios de otros evangélicos no carismáticos, o sea, los bautistas, presbiterianos, metodistas, menonitas, etc., las iglesias protestantes tradicionales, las que fueron parte de la iglesia de Cristo. Existe una fuerte necesidad de que sean conscientes de nuestras comisiones trinitarias. ¿Por qué lo pusieron en el credo? Para que ahora crean que creemos en la Trinidad, las que han sido cuestionadas por mucho tiempo. Pero ahora sí, ahora somos trinitarios, dicen. Vean este credo, creemos. Entonces, ¿qué quieren? Y bueno, tenemos el mismo terreno común, el mismo fundamento que la Iglesia de Roma y la Iglesia protestante que se unieron. Déjennos unirnos con ustedes. Pero Dios separó al pueblo adventista de esas iglesias caídas, porque Satanás había tomado plena posesión de ellas. Y al hacer esto, mientras el pueblo adventista está dormido, están buscando hacernos parte de la misma sinagoga. Y estas son las abominaciones que se hacen en la iglesia para alejar a Jehová de en medio de su pueblo. ¿Cuál es ese lugar común, ese terreno común, donde el pueblo adventista se encuentra con la bestia del falso profeta para entrar por la misma puerta y recorrer el mismo camino? ¿Es la roca? ¿Es la arena? ¿No? ¿Cuál de las dos? ¿Es la roca o es la arena? ¿Es Jehová o es la arena? Una falsa roca que son dioses. ¿Se encuentran en el reino de Dios o en la sinagoga de Satanás? ¿A dónde queremos unirnos? ¿Al reino de Dios o a la sinagoga de Satanás? Porque esas iglesias son parte de la sinagoga de Satanás.
Ahora, del mismo modo en el que lo hace Roma, y lo explica en el artículo 232 del Catecismo Romano, podemos ver que, como se lo indica en los estudios y las imágenes incluidas en la nueva Biblia misionera adventista, también la Iglesia Adventista bautiza en el nombre del Dios de Roma, en el nombre de la Santísima Trinidad. El artículo 232 del Catecismo Romano dice lo siguiente: los cristianos, los que creen en la Trinidad, porque a otros no los llama cristianos, son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no en los nombres de estos. Ahora, ¿cuál es el nombre común? El Dios común, ¿cuál es? Es la Santísima Trinidad. Pues no hay más que un solo Dios. ¿Quién? La Santísima Trinidad. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué son? Las hipóstasis. Ahora, fíjense en nuestra Biblia, la Biblia misionera. Se nos explica qué es el bautismo. La palabra bautismo viene de un vocablo griego que significa hundir, sumergir. El bautismo es símbolo de la muerte a una vida de incredulidad y el nacimiento a una nueva experiencia en Cristo. Es un recordatorio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús, aunque no necesitaba bautizarse, lo hizo para dejarnos un ejemplo. Sí necesitaba bautizarse. Somos bautizados, dice, por indicación expresa de Jesús y en nombre de la Santísima Trinidad. ¿Cómo? La Iglesia Adventista, siguiendo el camino de Roma, bautizando en nombre del Dios de Roma, para que los adventistas sean cristianos católicos. ¿Y qué ponen a la imagen? Fíjense, por una imagen del sol, como la Roma, como la Iglesia romana, y una paloma descendiendo del sol. Porque ese es Dios, el Dios de Roma. Y estas son las abominaciones que se hacen en la iglesia. Ahora, ¿qué está haciendo el ángel de la Odisea? Está haciendo obra misionera para convertir y bautizar a los hombres como cristianos católicos. Ese es el fruto de nuestra obra misionera. En vez de reedificar los lugares asolados, nos estamos uniendo con los que asolaron el lugar santuario de Dios y echaron por tierra la verdad. Y nos estamos contaminando con sus abominaciones. ¿Y se puede ser reedificado el lugar santuario de Dios en esa condición? No. Como Dios le mostró claramente a los que habían vuelto a Jerusalén a reedificar el templo, y lo leemos en Ageo 2, del 13 al 15. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocara alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora, si nosotros estamos contaminados con un ídolo, cuando vamos el sábado a la iglesia, lo que ofrecemos, ¿qué es? Es inmundo. Y se lo ofrecemos a los ídolos. Ahora pues, meditad de vuestro corazón de este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. O sea, el templo de Jehová no se puede reedificar mientras el pueblo adventista sea inmundo. No podemos ser parte del templo de Jehová si estamos contaminados. Siendo inmundos, estando contaminados con las abominaciones de Babilonia, ¿cómo podremos cumplir con la misión que Dios nos dio? ¿Cómo podrán ser reedificados los lugares asolados? ¿Cómo podrán ser reedificados y llegar a tener 144.000 columnas el templo de Jehová? No puede serlo, hasta que no nos deshagamos de todas las abominaciones y seamos limpiados. O sea, estando contaminados, lo único que podemos llegar a ser es parte de la sinagoga de Satanás. Y eso nos muestra claramente cómo Satanás está trabajando. Ahora, la profecía es clara. Isaías 35, del 4 al 8. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién es Dios con nosotros? Dios mismo. ¿Quién nos salvó? Ahora, pero esto pasó en ese tiempo, ¿no? Cuando Jesús vino. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿De qué ciegos? Primero les abrió los ojos a los discípulos para que empezaran a ver cuál es el camino y cuál es la puerta. Y los oídos de los sordos se abrirán. Y ahora nosotros estamos igual. Y habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. Pero ¿qué pasa ahí? No pasará inmundo por él. No puede pasar un inmundo por este camino. Mientras adoremos abominaciones, no podemos entrar al reino de Dios, sino que Él mismo estará con ellos. Un inmundo no puede estar con Dios. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y después
siguió anunciando, dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, seré exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente, el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Cuando te des cuenta de las abominaciones que se cometen en la iglesia y clames a él, te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga. ¿Por qué a tus espaldas? Porque el pueblo adventista estaría adorando al sol, como vamos a ver cuando lleguemos a la última abominación, y dando la espalda a Jehová. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga, este es el camino angosto, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Porque el pueblo de Dios sería idólatre, habría caído en la idolatría. Les apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces, cuando el pueblo se vuelva a Jehová y deje los ídolos, dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra. ¿Cómo identificó Jehová a la imagen del celo en el cántico Moisés del Cordero? La identificó claramente como un ídolo que serían dioses y que habría sido puesto en su lugar, como si fuera Jehová, como si fuera la roca. Pero no sería Jehová, no sería la roca, sería la falsa roca que son dioses. Cántico de Moisés, la última parte, hablando lo que pasaría en el tiempo cuando Jehová juzgaría a su pueblo. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, habría otra roca. Y aunque aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Ahora, esta falsa roca tiene una vid que es la vid de Sodoma, de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma de Egipto. ¿Es el Jesús de quién? Porque Jesús es la vid. Es Jesús de Roma y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. Porque el vino son doctrinas, y estas serían doctrinas de demonios. ¿No tengo esto yo guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción se está cercano, y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo. Entonces, ¿de qué está hablando? De la última generación. Y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Eso pasaría cuando nos viera en la condición laodicense. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. La falsa roca, porque estarían adorando ¿a quién? A dioses y lo estarían llamando Jehová. Estarían engañados. ¿Dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones, a los que les oraban. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ahora, si quieren seguir adorándolos, ellos los tienen que defender y salvar. Y nos dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo no soy parte de una trinidad. No hay dioses conmigo. Esa es la falsa roca. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ahora, esta es la palabra profética más segura que fue dejada para alumbrar el lugar oscuro. Esto es lo que Dios anunció por medio de Daniel, que haría el hombre pecado, cuando pusiera en el lugar del Dios de sus padres, en lugar de Jehová, a la abominación desoladora. A la abominación en cuya despensa asesinaría el pueblo de Dios. Y ya vimos que es el Dios la Trinidad, porque en defensa de la Trinidad asesinó al pueblo de Dios. Y ese es el Dios de la fortaleza, el Dios de la bestia romana. Y es lo que hacen los varones ancianos también ahora al poner la abominación desoladora en lugar de Jehová y adorarla. Porque es el mismo ídolo. Dicen, tenemos ¿qué cosa? Un terreno común con Roma. Y este es el terreno de Roma, este es el Dios de Roma, el Dios de Constantino. Y como decía la profecía, del Dios de sus padres, de Jehová, no hará caso ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar, en lugar de la roca que pondría. Esta es la falsa roca.
al dios de las fortalezas, el dios de Roma, el dios de la bestia romana, un dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. ¿Qué logró? El poder político de la Asia romana. Se sentó sobre el monte romano y usó ese poder. Y colmará de honores a los que reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Y lo triste es eso. Ahora, pero no solamente se introdujo la imagen, el ídolo filosófico enseñado en nuestras facultades de teología. ¿Para qué? Para transformar a nuestros pastores en profetas de Baal. Como Jesús lo anunció, los que crearon la doctrina de la Trinidad, la doctrina de Jezabel, con las cosas sacrificadas a los ídolos por los filósofos griegos, fueron los apóstatas que hicieron la obra de Balaam. Como leemos en Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Entonces todo el que enseñe eso mismo pone tropiezo. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos, hace eso. Y a cometer fornicación, porque lo hace adorar a un ídolo. Y después Jesús dijo que esa es la doctrina que Jezabel enseñaría. Porque ella, con esa doctrina, enseñando esa doctrina, llevaría a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y haciendo eso los llevaría a conocer las profundidades de Satanás. El que tenía esa doctrina llegaba a conocer las profundidades de Satanás. Y el conocer las profundidades de Satanás los llevó a ser hijos del diablo, planta de cizaña con fruto, hijos de Satanás, porque conocían perfectamente la mente de Satanás porque estaba reflejada en ellos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Y cuál fue el primero? Caín, que era hijo del maligno y mató a su hermano. Ahora, ese es el fruto que se ve en los árboles malos, al final del camino espacioso que lleva a la perdición. Y como Jesús lo anunció en Juan 16, 1 al 3, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. O sea, van a pasar. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre de mí. Ahora, los que asesinaron a sus antiguos hermanos en defensa de la abominación asoladora, en defensa del Dios la Trinidad, ¿conocían al verdadero Jesús y al verdadero Dios? No, obviamente no. Como Dios le mostró a Elena. Entonces vi a muchos que arriaban la bandera y se unían con los paganos, pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. Entonces los que llevaban la bandera pura, ¿a quién adoraban? A Jehová. Y los otros, a la Trinidad, para perseguir a los que llevaban la blanca. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. Ahora, ¿cómo se creó esto? Como dice Elena, El conflicto de los siglos, página 62. Aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la iglesia. Y como vimos, la escuela de Alejandría era el adalid en esto. Primero los gnósticos, que eran espiritistas, y después la escuela de Alejandría. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana. Y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también a fin de extender su influencia entre los paganos. Así se introdujeron graves errores en la fe cristiana, con estos dogmas. Y para entender mejor qué es lo que se enseña en nuestras facultades de teología, en primer lugar, vamos a contestar a la siguiente pregunta. ¿Qué es teología para Roma? ¿Por qué nosotros llamamos a nuestras facultades de teología? Usando el mismo término que Roma. La respuesta la encontramos en el Catecismo Romano, artículo 228 y 229. Los padres de la Iglesia distinguen entre la teología y la oikonomía, designando con el primer término el misterio de la vida íntima del Dios Trinidad. O sea, que el que estudia teología, ¿a quién estudia? Al Dios Trinidad, para conocer el misterio de su vida íntima. Con el segundo, todas las obras de Dios por las que revela y comunica su vida. Por la economía nos es revelada la teología,
Pero inversamente es la teología quien esclarece toda la economía. Hace una ensaladita linda acá. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo, e inversamente, el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de todas sus obras. Y el artículo 229 dice, la Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Ahora, ¿por qué? Porque esto, ellos dicen, fue revelado por Dios en los concilios de la Iglesia Católica. Dios ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Hay una definición de Dios que se define como una Trinidad? No, pero dicen dejó huellas. Pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón. E incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quieren decir ellos? En el Antiguo Testamento no lo vas a encontrar porque era un misterio que fue revelado después. Y este es el verso de ellos. Pero a la ley del testimonio. Entonces, la teología, y por supuesto por los frutos que dieron, la teología es el conocimiento del misterio de la vida íntima del Dios Trinidad, el conocimiento que transformó a los apóstatas en hacedores de maldad. Es el conocimiento del alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, que lleva a conocer las profundidades de Satanás. Ese es el conocimiento que se enseña en las facultades de teología de Roma y las iglesias caídas. Ahora, en el tiempo de Helena, él sabía que enseñaban eso. Y la iglesia adventista no tenía facultades de teología. Conflicto de los siglos 6-40. Es tan fácil hacer un ídolo de falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Muchos han introducido, ¿qué cosa? Un ídolo filosófico en lugar de Jehová, porque lo pone en lugar de Jehová. La idolatría existe en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió en el antiguo Israel, en tiempos de Elías. El Dios de muchos así llamados sabios o filósofos, de muchos centros de teología, no es mejor que Baal, el dios sol de los fenicios, pues estaban adorando un ídolo y enseñan a un ídolo. Ahora, cuando nuestros teólogos actuales quieren que esas iglesias y esas facultades de teología reconozcan a la iglesia adventista como iglesia, ¿qué tienen que enseñar? Lo mismo, el mismo ídolo filosófico. Ahora, ¿qué pasaría si por buscar la mitad de las iglesias caídas empezáramos a adorar al mismo Dios que ellas? Y en nuestras facultades de teología se debería enseñar el mismo conocimiento, el conocimiento del Dios Trinidad. El ídolo filosófico enseñado en facultades de teología, en todas, porque si no, no se llamarían facultades de teología, que fue forjado por, primero, los filósofos y teólogos paganos que modelaron los dioses de Grecia, porque esa es la materia prima que tomaron para modelar el ídolo cristiano. Los gnósticos, que unieron sincréticamente a sus ideas cristianas con las paganas y se volvieron espiritistas, porque eran espiritistas. Los sabios de la escuela de Alejandría, que tomaron el gnosticismo y lo unieron, aquí hay una doble I, unieron con las ideas paganas de Platón y los filósofos griegos. Después llegó Arrio y Atanasio, llegaron los dos, que con todo lo anterior modelaron al Jesús, que es parte común de sus doctrinas arriana y trinitaria, porque modelaron lo mismo. La única diferencia es si definían una tercera hipóstasis de la sustancia divina o no. Y los teólogos de Roma, como San Jerónimo, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que siguieron definiendo dogmas sobre el misterio del Dios Trinidad. Y finalmente los teólogos de la Iglesia Protestante Caídas, que ya se unieron a Roma en puntos comunes de doctrina y en la adoración del Dios Trinidad. Ahora, ¿qué tendrían que ser nuestras facultades? Todo esto, empezando desde Grecia hasta ahora. ¿Está ocurriendo esto en nuestras facultades de teología? ¿Se está enseñando a conocer y adorar a el mismo ídolo filosófico que las escuelas de teología de las hijas de Babilonia? Y la respuesta es sí. Lamentablemente sí. Por eso, una de las primeras materias que se enseña en nuestras facultades de teología es filosofía, para que los alumnos puedan entender los conceptos filosóficos utilizados por Atanasio para modelar al Dios de la Trinidad.
Como podemos ver en el libro La Trinidad de Casa Editora Sudamericana, nuestros teólogos conocen el origen extrabíblico de los términos y los conceptos filosóficos usados para definir la doctrina de la Trinidad de la Iglesia Católica, el ídolo filosófico enseñado ahora en nuestras facultades de teología, usando los mismos conceptos que Atanasio. Y esto es el libro de Trinidad. 2 párrafos. Atanasio, el joven secretario de Alejandro y presbítero en la iglesia de Alejandría, asistió al concilio de Nicea. Aunque desempeñó un papel menor en las sesiones, el concilio fue un evento modelador de su vida. Pasó el resto de su vida tratando de mantener el concepto niceno de Cristo. Fíjense el concepto definido ahí, como la doctrina aceptada de la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia católica, porque ese es un concilio de la iglesia católica llamada por Constantino, no de la iglesia cristiana. Estos son los apóstatas. Y después, por el tiempo de su muerte, en el 373, Atanasio había convencido a la mayoría de los teólogos cristianos de la necesidad de usar la nueva terminología, porque empezaron a usar términos filosóficos, más bien que autolimitarse a los términos que aparecían en la Biblia. ¿Qué pasó? ¿Esta definición es bíblica? No. Usaron nuevos conceptos filosóficos, como dice Roma, para definir el dogma de la Trinidad, y pasaron décadas antes que cada uno entendiera los nuevos significados de esos términos, porque los usaron los sabios de Roma y definieron justamente a un ídolo filosófico. Como ejemplo del conocimiento que adquieren los estudiantes de nuestras facultades de teología, vamos a ver la presentación de una tesis de doctorado en teología de uno de nuestros teólogos más conocidos, especialmente, y es conocido porque es defensor de la doctrina de la Trinidad, que alcanzó el título de doctor en teología por haber adquirido ese conocimiento. Y la tesis muestra cómo se fue modelando la doctrina de Dios, el concepto sobre el ser divino, al que empezaron a modelar los filósofos paganos, que luego fue introducido en la Iglesia de Roma, y ahora enseñan las escuelas de teología que adoran al ídolo filosófico común, a la bestia del falso profeta. Y acá está la tesis. Ahora lo voy a ampliar un poquito más, a ver si puedo, así lo ven. Y empieza la tesis mostrando el trasfondo filosófico y teológico. ¿De qué? De definir a Dios. Uno de los primeros intentos claros de definir a Dios. Fíjense, y pone en mayúsculas, como si este definiera al Dios de Israel. Porque este es el resultado de la triple alianza. Todos adoran al mismo Dios. Uno de los primeros intentos claros de definir a Dios desde la filosofía se encuentra en Parménides, 475 a.C. En el poema Su pupilo Zenón habla de un ser que no ha llegado a ser, sin movimiento y sin fin, que nunca fue ni será, porque es ahora. Entonces, ¿qué ven en esto? A Dios. ¿A qué Dios? ¿A Jehová? Y sí, porque es el Dios común. Parménides enseñó que la realidad era una y atemporal y rechazó la realidad de la experiencia humana como una realidad de segunda clase. Ahora, entonces Parménides fue el primero que empezó a definir a Dios. Parménides dio inicio a una tradición que usa la vía negativa para hablar acerca del ser. ¿Y el ser quién es? Dios, el ser común, el ser, ¿cómo lo llama Roma? Divino en su unidad. Por estar estudiando a ese ser, al ser que adoraba Grecia, los paganos, pero ese no es Jehová. Ese es el ser que es modelado por la gran imagen de Baal que Dios le mostró a Nabucodonosor. Y Parménides es parte de los que modelaron el pecho de plata, la cadera de bronce de la gran imagen de Baal. Entonces están llamando a esa gran imagen Dios. En la vía negativa se niega completamente la realidad de la percepción sensorial para hablar acerca de Dios. En otras palabras, la naturaleza y los atributos del ser de Dios solo pueden ser captados por medio de lo que no se puede decir acerca de él o al negar las características del mundo sensorial. Esto es gnosticismo puro. Sin embargo, si bien la vía negativa supone partir de lo que no se puede decir acerca de Dios, el resultado de esta aproximación no es algo ininteligible ni negativo, sino una ontología fundacional. Entonces,
¿Dónde viene el conocimiento de Dios? ¿De lo que Dios reveló a sí mismo en su palabra? No, de lo que estos filósofos captaron con sus mentes paganas. Y esta es justamente, este hermano nuestro recibió el título de doctor en teología por el conocimiento que adquirió del Dios de Parménides. Como podemos ver, el fundamento de la definición de Dios que empezó a rizar Parménides no proviene de la revelación del Dios Israel, de Jehová, por medio de sus profetas, sino fue captado por la mente de Parménides, un filósofo pagano, a través de la vía negativa, creando una ontología fundacional, es el fundamento. Luego, Platón creó el concepto de la sustancia eterna, el ser eterno, el ser divino en su unidad, el que adora Roma, la esencia eterna, de la que Aristóteles demostró su existencia. Fíjense cómo fueron modelando, porque es el fundamento del conocimiento que se enseña en nuestra facultad de teología. Trasfondo filosófico y teológico. ¿Por qué? Porque dicen, a Dios lo conocimos a través de los filósofos. Platón, de la sustancia eterna, ser eterno, o sea, el Dios en el que adoran, decimos equivocadamente que era, que es y que será, cuando en verdad no lo corresponde más que el es, primero de Platón. Y Aristóteles es evidente, conforme con lo que acabamos de decir, que hay una esencia eterna, inmóvil y distinta de los objetos sensibles. Queda demostrado igualmente que esta esencia no puede tener ninguna extensión, que no tiene partes y es indivisible. El motor inmóvil es, pues, un ser necesario, metafísica, ¿no?, de Aristóteles. Ahora, ¿y esto es conocimiento de Dios? Y sí, para nuestros teólogos sí. Y bien, llega Tomás de Aquino. ¿Qué cosa? Que jerarquizó el uso de la razón como herramienta para conocer a Dios. O sea, ¿cómo? Usó la filosofía para conocer a Dios, como Platón, Aristóteles, y no la revelación de Dios en su palabra. Esto es lo que se enseña en nuestra facultad de teología. Ahora, entonces fíjense, y usando la razón como los filósofos que fueron guiados por la luz natural de la razón, Santo Tomás de Aquino alcanzó un mayor conocimiento de Dios, ¿no?, del ser, que es la esencia eterna y la causa final del movimiento, el primer motor. Ahora, esta es la tesis de doctorado. Y nuestro hermano, por entender lo que pensaban estos filósofos, es doctor en teología, conoce a Dios. ¿A qué Dios conoce? Y es doctor en teología en la Facultad de Teología Adventista. Tomás de Aquino, la importancia esencial de las pruebas racionales para la existencia de Dios, que a su vez utilizan la vía negativa, es clara en el desarrollo de su suma teológica, porque es el sumo conocimiento de su Dios. Así, por ejemplo, la primera vía para conocer la existencia de Dios es la del movimiento. En este argumento, Tomás de Aquino argumenta la necesidad de una causa final del movimiento. Afirma que Dios es el primer motor, que es la causa de todo lo que está en movimiento. Por lo tanto, es necesario llegar el primer motor que nadie mueve. En este, todos reconocen a Dios. ¿Cómo? ¿Eso es conocimiento de Dios? La segunda manera de conocer a Dios remite a la causa eficiente. Todas las cosas tienen una causa eficiente o inmediata y tiene que existir una causa eficiente primera. Esa causa no causada es Dios. ¿Y esto es conocimiento de Dios? Ahora, ¿la causa no causada es Dios? ¿Es esto verdadero conocimiento de Dios? No, de ninguna manera. El verdadero conocimiento del único Dios verdadero es el que Él mismo nos revela racionalmente en su palabra. Esta doctrina de Dios no es una doctrina sobre Jehová, es la doctrina sobre el Dios de la Gran Babilonia, el Dios que se enseña en nuestras facultades de teología, ¿no?, como leemos en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. A la ley y al testimonio. ¿Conocía algunos de estos filósofos la verdad? No. ¿Y nuestros teólogos? ¿Nuestros doctores en teología? No, y es triste. Perdón. Sí. Acá hay una cita de la hermana Elena de White, yo no me acuerdo de dónde es, pero más o menos parafraseada dice que cuando se quiere explicar algo
que no es la verdad, utilizan un montón de palabrerío y de cosas retorcidas para explicar lo inexplicable. No sé dónde está esa cita, pero está muy buena. Y acá esto también, toda esta zaraza de las filosofías, es tremendo porque dicen, o sea, es un palabrerío que realmente, si no lo vas escuchando de a poquito, primero que yo te soy sincero, no lo entiendo, no lo entiendo. Y después, a medida que van avanzando y van leyendo, es como que se van enroscando para decir algo que eso no tiene sentido, porque Dios en su palabra es muy claro de lo que es Él. Y Sí, querés tratar, a ¿eh? la luz de la palabra de Dios no tiene sentido. Ahora, pero para ellos sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque están uniendo un montón en forma lógica y racional, algo que son dogmas. El problema es que parten de dogmas falsos. Entonces, lo que construyen sobre eso es falso. Entonces, cuando uno lo sigue, tiene un sentido racional, pero es absurdo porque con el conocimiento que tenemos ahora, por ejemplo, de la física, uno lee esto y un físico se mata de risa, porque estos no conocían de nada. Entonces empiezan a buscar causas físicas para tratar de... Entonces, eran ignorantes y creían dogmas. El problema es que ahora nuestros teólogos tomen eso como sabiduría, cuando es fácil demostrar que es absurdo. Pero bueno, pero es por la ignorancia. Pero como esos dogmas quieren que un filósofo tiene que tomar eso como verdad, para que lo llame filósofo, porque se dice que es todo un dogma que es falso y demuestra que es falso, no le da el título de filósofo, y menos de teólogo. Ese es el problema. Pero nosotros, como dice Elena, la palabra de Dios es clara y es sencillo lo que Él reveló, y eso tenemos que entender. Porque es el verdadero conocimiento. Y todo esto es un verso, porque es falso. Uno puede tomar los dogmas que hay que tomar, el fundamento y mostrar que son falsos, y todo el edificio se cae. Y es fácil hacerlo. Pero bueno, pero ese no es nuestro objetivo. Simplemente estamos viendo que estudian, qué conocimiento, qué sabiduría adquieren nuestros doctores en teología. Entonces, fíjense, sigue con Tomás de Aquino, que es el teólogo católico más renombrado después de San Agustín. Luego, basado en estas pruebas racionales a las que se llega a través de la vía negativa, Aquinas prueba, no Aquinas, porque lo llaman Tomás de Aquino, pero era Aquinas, prueba que Dios no es cuerpo. Entonces prueba, ¿cómo lo prueba? En absoluto Dios no es cuerpo, y esto puede mostrarse de tres modos. Dice, primero, porque ningún cuerpo mueve a otro si a su vez no es movido, como se puede comprobar examinando cada caso. Ha quedado demostrado, y ahora lo demostró en justamente sus tesis, que Dios es el primer motor no movido, de donde se concluye que Dios no es un cuerpo. Suma teológica. Una cosa terrible, pero bueno. También sostiene la simplicidad de Dios sobre la misma base. Dios es absolutamente simple, lo cual puede mostrarse, etcétera, etcétera. Ahora, pero esto es lo que nuestro hermano estuvo estudiando para ser doctor. Y supone que es un doctor en teología. Por supuesto, es doctor en teología, pero ¿qué conoce? Dios no es cuerpo, es una esencia, es el primer motor no movido y es absolutamente simple. Esto es lo que sale de la vanidad de la mente de un hombre que se cree sabio. Evidentemente, el conocimiento de Santo Tomás de Aquino sobre lo que es el movimiento y la física del movimiento eran muy limitados, o sea, era totalmente ignorante, tan limitados como su conocimiento de Jehová, el Dios de Israel y de su palabra. Pero estos son los sabios que toman como referencia en nuestra facultad de teología porque construyen sobre eso y le hacen estudiar a nuestros pastores eso, porque tienen que adorar lo mismo. Entonces así, desde Parménides, Platón y Aristóteles se generaron los dogmas filosóficos sobre los que se basa esta doctrina de Dios, la teología de Roma, el conocimiento del Dios al que en sus imágenes Roma adora como Baal, el Dios Sol, y llama Dios Trinidad, el ser divino en su unidad, del cual el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo son hipóstasis. Esta es la imagen del Dios de la fortaleza, puesta por el hombre pecado en lugar de Jehová, el Dios de sus padres, del cual apostató. Y acá, fíjense, hay una cosa interesante cuando termina su exposición. Cuando habla de la metodología que todos usaron para, ¿qué cosa? Para elaborar la doctrina de Dios. Y acá al lado nos pone justamente cómo Lutero y los otros siguieron justamente esto y no reformaron esto, porque lo tomaron como verdadero, porque ellos eran teólogos que habían estudiado en estas facultades. Entonces, fíjense,
Lutero, por ejemplo, la teología natural, rechazó, pero no justamente de forma total. No está físicamente argumentada, dice. Después, la vía negativa implícitamente operativa, pero no está argumentada filosóficamente ni metodológicamente justificada, etc. Entonces, atributos de Dios, dice. ¿A qué Dios conocía Lutero? ¿Al Dios que estudió en Roma? ¿Recuperó el conocimiento de la verdad? No. Y los protestantes no, porque esa es la tarea que Dios le dio al pueblo adventista. Dios le dijo que estaban, ¿cómo les dijo? Contaminados con los errores que habían heredado los paganos y los papistas. Y al pueblo adventista le dio la misión de recuperar el conocimiento de la verdad para que los lugares asolados sean reedificados. ¿Pero qué se enseña en nuestra facultad de teología? Se vuelve al medioevo. Como vemos, Lutero y todos los reformadores heredaron estos errores de los paganos y los papistas, y le quedó al pueblo adventista la obra de recuperar conocimiento de la verdad y deshacerse de ellos. Como leemos en primeros escritos, dijo mi ángel acompañante, han quedado nuevamente chasqueados en su expectación. Jesús no puede venir todavía a la tierra. Ellos tienen que soportar mayores pruebas por él. Deben renunciar a traiciones y errores recibidos de los hombres y volverse por completo ¿a quién? A Dios y a su palabra. ¿Qué tenía el pueblo adventista? Lo que tenía Lutero, porque los reformadores no se deshicieron sus errores. Deben ser purificados, emblanquecidos y probados. Los que soporten esa amarga prueba obtendrán la victoria eterna. Vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían serlos, no estaban exentos de errores. Y vi la misericordia y la bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una manifestación de mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las escrituras a fin de que pudieran, ¿qué cosa? Despojarse de los errores que le habían transmitido los paganos y los papistas. Y especialmente ¿sobre quién? Sobre Dios. Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Y por supuesto, la misión de los lobos vestidos de ovejas es impedir que esto ocurra. Porque tienen que unirnos a Roma y las iglesias caídas, y para ello educan a los estudiantes de teología en esta doctrina de Dios, la doctrina que luego ellos deben enseñar en nuestras iglesias. Ahora, ¿qué dice Elena sobre el verdadero conocimiento de Dios? Misterio de curación, página 318. Así como sucedió con nuestro Salvador, estamos en este mundo para servir a Dios. Estamos aquí para asemejarnos a Dios en carácter y manifestarle al mundo por medio de una vida de servicio, para ser colaboradores con Dios a fin de asemejarnos a Él y revelar su carácter. Debemos conocerle tal como lo conoció Parménides. Así dice. Debemos conocerle tal como es, tal como él mismo se revela, no como lo conocieron supuestamente los paganos a sus dioses, ni Parménides, ni Aristóteles, ni Platón, ni San Agustín, ni Santo Tomás de Aquino, ni ninguno, ni nuestros teólogos. Debemos conocerle tal como es, tal como él mismo se revela. El conocimiento de Dios es el fundamento de toda verdadera educación y de todo servicio verdadero. Es la única salvaguardia contra la tentación. Entonces, cuando ella nos dice, la Biblia es nuestra única salvaguardia, ¿por qué? Porque es la única que nos permite conocer a Dios, a la ley, al testimonio. Y el conocimiento de Dios es la única salvaguardia contra la tentación. Es también lo único que puede hacernos semejantes a Dios en carácter. Ahora, si yo estudio al Dios de Parménides, ¿a quién me puedo parecer? ¿Al Dios de Parménides? A Baal. Y si estudio al Dios de Roma, ¿a quién me puedo parecer? Y a lo sumo al Papa, que es el hijo directo del Dios de Roma. Por eso el verdadero conocimiento de Dios es también lo único que puede hacernos semejantes al Dios verdadero, a Jehová en carácter. Tal es el conocimiento que necesitan cuantos trabajan por el levantamiento de sus semejantes, la transformación del carácter, la pureza de la vida, la eficacia en el servicio, la adhesión a los principios verdaderos. Todo esto depende del verdadero conocimiento de Dios. ¿Y a dónde apuntaría Satanás? Ahí. Porque esta es la clave y ese es el punto donde ataca. Este conocimiento es la preparación esencial para esta vida y para la venidera. Es la base de nuestra salvación. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mediante el conocimiento de Él nos son dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad.
Empero esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ella fue clara. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 162. ¿Somos seguidores de Dios, dice ella, cual niños amantes, o somos siervos del príncipe de las tinieblas? Cuidado. Ahora, si no adoramos a Jehová, como él mismo se revela, estamos adorando a Satanás. ¿Adoramos a Jehová o a Baal, al Dios viviente o a los ídolos? Aunque no haya altares a la vista, ni ninguna imagen que el ojo pueda ver. Sin embargo, podemos estar practicando la idolatría. Es tan fácil hacer una imagen de ideas u objetos acariciados como lo es hacer dioses de madera o piedra. Hay miles que tienen un falso concepto de Dios y de sus atributos. Están tan ciertamente adorando a un falso Dios como los seguidores de Baal. ¿Estamos nosotros adorando al verdadero Dios según está revelado en su palabra, en Cristo y mediante la naturaleza, o estamos adorando a algún ídolo filosófico que hemos puesto en su lugar? Dios es un Dios de verdad. Y esta frase tendría que ponerla en la entrada de la Facultad de Teología. Habría que ponerla ahí. Así dijo Jehová, Jeremías 9, 23, 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y ese es el alfa, y es claro, en la Iglesia Adventista está el alfa, y en nuestras facultades se enseña el alfa de las herejías mortíferas, la doctrina de Roma, porque no se estudia y no se conoce a Jehová. Y es el cumplimiento de la profecía, pero no por eso la Iglesia Adventista dejó de ser la Iglesia de Dios. Y la segunda abominación son las imágenes pintadas en las mentes de los varones ancianos. Pero no vamos a entrar acá, porque yo creo que ya en las mentes de ustedes llegaron al overflow. Así que vamos a parar aquí y después seguimos con este estudio en otro momento.